Antes de comenzar a ver el experimento, definiré algunos conceptos que son combustibilidad, solubilidad, puntos de fusión y ebullición, conductividad y densidad. La combustibilidad, en pocas palabras, es la capacidad de un compuesto para arder fácilmente. En el caso de los compuestos orgánicos, la mayoría presentan combustibilidad. Según la definición de Oxford Languages, la solubilidad es la capacidad de una sustancia o un cuerpo para disolverse al mezclarse con un líquido. Bueno, en el caso de esta definición hay otros dos conceptos o palabras muy importantes que son la palabra solvente y soluto. El solvente es una sustancia en la que se puede disolver un soluto, básicamente, y el soluto pues es la sustancia que se va a disolver en un solvente. Entonces, en el caso del experimento tenemos como solvente al agua y como soluto a los 6 materiales que fueron antes mencionados, que son el azúcar, la sal, el bicarbonato, el vinagre, la maicena y el aceite comestible. El punto de fusión y el punto de ebullición son conceptos que tienen que ver con los estados de agregación de la materia. El punto de fusión se refiere a la temperatura en la cual un líquido pasa a ser sólido y el punto de ebullición se refiere a la temperatura en la cual un líquido pasa a ser un gas. La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa que hay en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido y usualmente se simboliza con la letra ρ. Esto lo podemos ejemplificar con el agua y el aceite. 1 litro de agua pesa 1 kilo, mientras que 1 litro de aceite pesa 910 gramos. La conductividad es la capacidad de una sustancia o un cuerpo para permitir el paso de electricidad o de calor a través de sí. Por ejemplo, la sal al estar en disolución con el agua presenta conductividad, o los metales al sol presentan conductividad de calor.
El azúcar es un compuesto orgánico que a temperatura ambiente es sólido. También se llama sacarosa y es un hidrato de carbono formado por una molécula de glucosa y otra molécula de fructosa. Veíamos en el curso que la fructosa es un compuesto representativo de las cetonas. Las moléculas de sacarosa tienen en su estructura muchos radicales OH similares a los del agua, lo que permite la formación de puentes de hidrógeno y lo que hace al azúcar soluble en agua. 200 gramos de azúcar son solubles en 100 centímetros cúbicos de agua. La sal es un compuesto inorgánico y sólido formado por átomos de cloro y sodio, los cuales tienen una gran diferencia de electronegatividad, lo que los hace iónicos. Al mezclarse con agua, las moléculas de esta van rompiendo la estructura de la sal debido a que las cargas contrarias de ambos compuestos se atraen. Entonces el agua se va metiendo hasta que logra separarlos y por eso es soluble en agua. 36 gramos de sal son solubles en 100 mililitros de agua. La maicena es un compuesto totalmente único, es orgánico y sólido y según la investigación es insoluble en agua fría, pero presenta algunas características diferentes con agua caliente a más de 65 grados. La maicena es fécula de maíz que a la vez es almidón. Los almidones son carbohidratos complejos de cadena muy larga. Durante el curso hemos visto que las cadenas más largas de carbono tienden a presentar una menor solubilidad, lo que puede ser una explicación por la que la maicena sea insoluble en el agua fría. El almidón, al combinarse con agua caliente, se vuelve espeso. Esa es la característica especial que les decía, lo que lo hace indispensable, por ejemplo, en algunas gastronomías, en especial la china, donde se utiliza la fécula de maíz para hacer los platillos un poco más espesos. El vinagre es un compuesto orgánico que a temperatura ambiente es líquido. El olor y sabor característicos del vinagre se deben al ácido acético. El ácido acético es un ácido carboxílico, por lo que tiene un radical COOH en su fórmula. Recordando lo visto en el curso sobre ácidos carboxílicos, estos presentan polaridad debido al OH de su fórmula y al aumentar sus ramificaciones pierde solubilidad. Viendo la fórmula del ácido acético, que es CH3COOH, no presenta ramificaciones, entonces lo hacen un compuesto polar, que puede disolverse perfectamente en agua. El aceite comestible es un compuesto orgánico líquido a temperatura ambiente, principalmente compuesto por ácido oleico, un ácido carboxílico de cadena muy larga. El aceite es apolar, es decir, que no presenta polaridad, y al combinarse con agua, las moléculas de agua prefieren combinarse con sí mismas, dejando al aceite para combinarse con el mismo, por lo que se repelen. Y el aceite sube. Se ve que está arribita del agua, pero eso es porque es menos denso. Entonces, concluyendo, el aceite comestible no es soluble en agua. El bicarbonato de sodio es un compuesto inorgánico, sólido y a la vez es iónico. Como ya lo hemos visto en el caso de la sal, el agua sí puede disolver compuestos iónicos, por lo que el bicarbonato sí es soluble en agua. Como conclusión, podemos decir que a pesar de lo parecidos que pueden ser algunos materiales, cada uno tiene en su composición elementos que los hacen únicos y con características y funciones diferentes. También aprendimos que existen muchos compuestos orgánicos y que los usamos a diario. Resulta interesante ver lo diferentes y versátiles que son y cómo la sola presencia de un elemento, en este caso el oxígeno, puede cambiar por completo las propiedades de un material. Por último, pudimos comprobar lo visto durante la clase sobre que los compuestos polares son solventes de compuestos polares, iónicos, pero jamás de compuestos no polares.